Bienvenidos al capítulo 24 de Aprende Húngaro Fácil. Declinación de los números. A számok toldalékolása. Números. Számok. Vamos a empezar este capítulo con un repaso de los números en el caso nominativo. Egy, uno, kettő, dos, három, tres, négy, cuatro, öt, cinco, hat, seis, hét, siete, nyolc, ocho, kilenc, nueve, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13. Números ordinales. Sorszámnevek. La lista debajo nos muestra cómo son los números ordinales en húngaro. Estos responden a la pregunta hányadik. ¿Qué número ordinal? Empezamos. Első, primero. Második, segundo. Harmadik, tercero. Negyedik, cuarto. Ötödik, quinto. Hatodik, sexto. Hetedik, séptimo. Nyolcadik, octavo. Kilencedik, noveno. Tizedik, décimo. Tizenegyedik, décimo primero. Tizenkettedik, décimo segundo. Tizenharmadik, décimo tercero. Hányas, ¿qué número? Para responder a la pregunta hányas, uno tiene que declinar los números de la siguiente manera. Egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences, tízes, tizenegyes, tizenkettes, tizenhármas. No existe equivalente en español, ya que en este idioma no se declinan los números. Una posible traducción sería el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Pero es importante saber que esto solo se usa cuando respondemos a la pregunta hányos. Hányon. ¿Cuántas personas? Para responder a la pregunta hányon, declinaremos los números de la siguiente manera. Egyedül significa una persona o solo. También significa estoy solo. Ketten, hárman, négyen, öten, hatan, heten, nyolcan, kilencen, tízen, tizenegyen, tizenketten, tizenhárman. No se olviden de pronunciar las dobles T's, como en ketten y tizenketten. Igual, cuando pronunciamos el número 2, no se olviden que es kettő. Seguimos con hányadika. ¿Qué día del mes? Para responder a la pregunta hányadika, declinaremos los números de la siguiente manera. Elsője significa el primer día de tal mes, ¿no? Cualquier mes. Másodika significa el segundo día o el día 2 de. Harmadika, negyedike, ötödike, hatodika, hetedike, nyolcadika, kilencedike, tizedike, tizenegyedike, tizenkettedike, tizenharmadika. Por ejemplo, si nos preguntan hányadika van ma, ¿qué día del mes es hoy? Uno tiene que usar las declinaciones que acabamos de aprender, porque si no suena raro. Lo mismo ocurre para los casos anteriores. Si nos preguntan hányon, ¿cuántas personas? Tienes que responder o tienen que responder con la declinación de hányon. Igual, si nos preguntan hányos, se refiere qué número. Uno tiene que responder con la declinación de hányos. Hányadikán, ¿en qué fecha? Para responder a la pregunta hányadikán, declinaremos los números de la siguiente manera. Elsőjén. Esto significa en el primer día de tal mes o el primero de.
Másodikán significa el segundo día de tal mes o el segundo de. Harmadikán, negyedikén, ötödikén, hatodikán, hetedikén, nyolcadikán, kilencedikén, tizedikén, tizenegyedikén, tizenkettedikén, tizenharmadikán. Es muy importante que pronuncien bien las dos últimas letras, la E con acento o la A con acento. E, A, porque eso indica que algo ocurre en una fecha. En otras palabras, el solo hecho de cambiar el sonido de la E y la O a E y A, más la N, indica que algo ocurre en una fecha. Hányszor. ¿Cuántas veces? Para responder a la pregunta hányszor, declinaremos los números de la siguiente manera. Egyszer. Una vez. Kétszer. Dos veces. Háromszor. Tres veces. Négyszer. Ötször. Hatszor. Hétszer. Nyolcszor. Kilencszer. Tízszer. Tizenegyszer. Tizenkétszer. Tizenháromszor. Es muy importante también responder a esta pregunta hányszor con la declinación que acabamos de aprender. El sor, ser, significa vez en este caso. Hányad. ¿Qué fracción? Para responder a la pregunta hányad, declinaremos los números de la siguiente manera. El número 1 no existe porque obviamente no existe la fracción de 1, simplemente es entero nomás. Comenzamos con el número 2. Fél, una mitad. Harmad, un tercio. Negyed, un cuarto. Ötöd, un quinto. Hatad, un sexto. Heted, un séptimo. Nyolcad, un octavo. Kilenced, un noveno. Tized, un décimo. Tizenegyed, un undécimo. Tizenketted, un duodécimo. Tizenharmad, un decimotercio. Es importante saber que cuando nos preguntan hányad, significan dos cosas. Puede ser en una clase de matemática, cuando usamos todos estos sufijos, o puede ser también cuando compramos. Por ejemplo, mitad de kilo, un tercio de kilo, un cuarto de kilo. Comparación. Összehasonlítás. Debajo tenemos una comparación de las posibles declinaciones de los números. Como podrán ver, se parecen mucho a la declinación de la pregunta misma. Es importante que antes de ver las declinaciones, que acabamos ya de aprender, se den cuenta que muchos de los números cambian la vocal larga por la vocal corta, y es totalmente impredecible. Por ejemplo, a veces el número tis cambia a simplemente tisedik, y la i se acorta. A veces el número nej cambia a negyedik y la e se acorta. El sonido cambia también. Nej, negyedik. Por ejemplo, harom cambia a harmodik y la vocal a pasa a ser o. Bueno, empezamos. Első, egyes, egyedül, elsője, elsőjén, egyszer. Második, kettes, ketten, másodika, másodikán, kétszer. Fél. Harmadik, hármas, hárman, harmadika, harmadikán, háromszor. Harmad. Negyedik, négyes, négyen, negyedike, negyedikén, négyszer, negyed. Ötödik, ötös, öten, ötödike, ötödikén, ötször, ötöd. Hatodik, hatos, hatan, hatodika, hatodikán, hatszor, hatad. Hetedik, hetes, heten, hetedike, hetedikén, hétszer, heted. Nyolcadik, nyolcas, nyolcan, nyolcadika, nyolcadikán, nyolcszor, nyolcad. Kilencedik,
kilences, kilencen, kilencedike, kilencedikén, kilencszer, kilenced. Tizedik, tízes, tízen, tizedike, tizedikén, tízszer, tízed. Esta tabla es muy importante ya que nos muestra claramente cómo funciona el idioma húngaro. Para eso uno tiene que saber las declinaciones muy bien. Muchas gracias por haber visto el capítulo 24 de Aprende Húngaro Fácil. No se olviden de suscribirse y muchas gracias nuevamente. Köszönöm szépen, és viszlát legközelebb!